Millonario se disfraza de becario antes de jubilarse y pone a prueba a sus ejecutivos, pero descubre que existía un misterioso plan que implica destruir la reputación de la empresa para beneficio personal. El sol de la mañana se filtraba por las enormes ventanas de la oficina de Carlos Méndez, iluminando su rostro cansado pero determinado. A sus 65 años, el fundador y CEO de Tech Vanguard, una de las empresas de tecnología más importantes del país, se encontraba en una encrucijada. Después de décadas liderando la innovación en el mercado, Carlos sentía que algo había cambiado. Ya no reconocía la empresa que había construido con tanto esfuerzo. Mientras observaba el skyline desde el piso 50 de la torre Tech Vanguard, Carlos tomó una decisión que cambiaría su vida y el futuro de su empresa. «Es hora de volver a las raíces», murmuró para sí mismo, acariciando su barba canosa. Esa misma tarde, convocó a una reunión privada con su jefa de recursos humanos, Marina Santos. «Necesito tu ayuda, Marina», dijo Carlos, su voz mezclada con determinación y un toque de travesura. «Voy a participar en nuestro nuevo programa de inclusión para pasantes mayores». Marina lo miró perpleja. «Pero, señor, usted es el CEO». «Exactamente», interrumpió Carlos con una sonrisa. «Y es hora de que el CEO redescubra su propia empresa. Me disfrazaré como un pasante llamado João Silva. Nadie debe saber mi verdadera identidad, excepto tú». Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos. Carlos se sometió a una transformación física sutil, pero efectiva. Una peluca que le daba un aspecto más desaliñado, gafas de montura gruesa y ropa que ocultaba su porte atlético. El resultado fue sorprendente. Ni siquiera su asistente personal lo reconoció cuando se cruzaron en el vestíbulo. El primer día de Carlos como João comenzó en el bullicioso vestíbulo de Tech Vanguard. El contraste entre su anterior vida en la cima y su nueva realidad en la base de la pirámide corporativa era abrumador. Colas para los ascensores, charlas animadas sobre el último capítulo de una serie de streaming, y el aroma a café barato llenaban el aire. «Buenos días, soy João Silva, el nuevo pasante», se presentó Carlos a la recepcionista, sintiendo una mezcla de nervios y emoción que no experimentaba desde los primeros días de su startup. «Ah, sí, parte del nuevo programa de inclusión», respondió ella sin levantar la vista. «Piso 12, Departamento de Desarrollo de Software. No olvide su credencial». Mientras subía en el ascensor abarrotado, Carlos observaba a sus empleados, escuchando sus conversaciones, absorbiendo la atmósfera. Ya notaba cosas que jamás habría percibido desde su oficina en el último piso. La frustración en la voz de un joven desarrollador hablando sobre plazos imposibles. La emoción de una ingeniera describiendo un proyecto innovador que la gerencia probablemente rechazará. Al llegar al piso 12, Carlos fue recibido por un mar de cubículos y el constante tecleo de decenas de programadores. Su supervisor, un hombre apenas mayor que su hijo, lo miró con una mezcla de curiosidad y escepticismo. «Así que tú eres nuestro nuevo pasante experimentado», dijo el supervisor, Lucas, enfatizando la palabra experimentado con un toque de ironía. «Espero que puedas seguir el ritmo. La tecnología avanza rápido, ¿sabes?». Carlos asintió humildemente, reprimiendo el impulso de mencionar que él había estado a la vanguardia de esos avances durante décadas. «Estoy aquí para aprender y contribuir en lo que pueda», respondió con sinceridad. A medida que avanzaba el día, Carlos se sumergió en su papel. Luchó con las nuevas herramientas de programación, pidió ayuda a colegas décadas más jóvenes que él, y se maravilló con la creatividad y pasión que veía en algunos de los proyectos en desarrollo. Sin embargo, también notó señales preocupantes. Conversaciones susurradas sobre recortes de presupuesto en investigación y desarrollo, rumores de que la empresa estaba priorizando ganancias a corto plazo sobre innovación a largo plazo. Comentarios casuales sobre ejecutivos que parecían más interesados en sus bonos que en el impacto de sus productos. Al final de su primer día, exhausto pero con la mente zumbando de ideas y preocupaciones, Carlos regresó a su apartamento. Mientras se quitaba el disfraz,
reflexionó sobre lo que había experimentado. La pasión y el talento seguían allí, pero algo andaba mal en los niveles superiores de Tech Vanguard. Esto es solo el comienzo, pensó mientras miraba por la ventana hacia la ciudad iluminada. Tengo que llegar al fondo de esto, por el bien de la empresa y de todas las personas que trabajan en ella. Lo que Carlos no sabía era que su aventura como Juan estaba a punto de llevarlo a descubrir una conspiración que amenazaba no solo el futuro de Tech Vanguard, sino los principios mismos sobre los que había construido su legado. La segunda semana de Carlos como Juan comenzó con una rutina ya familiar. Se mezcló con la multitud en el vestíbulo, intercambió saludos con sus nuevos colegas y se sumergió en su trabajo en el bullicioso piso 12. Sin embargo, el viernes por la tarde, un encuentro fortuito cambiaría el curso de su misión encubierta. Carlos se dirigía a la sala de descanso cuando escuchó voces acaloradas provenientes de una sala de conferencias cercana. La puerta estaba entreabierta y reconoció inmediatamente la voz de Marcelo Rodríguez, el director financiero de Tech Vanguard. «Necesitamos acelerar el plan», decía Marcelo en voz baja pero intensa. «Las acciones aún no han bajado lo suficiente». Intrigado y preocupado, Carlos se acercó sigilosamente, aprovechando su anonimato como Juan para pasar desapercibido. Pero Marcelo respondió otra voz, que Carlos identificó como la de Andrés Sousa, el vicepresidente de marketing. «Si filtramos demasiada información negativa de golpe, podría levantar sospechas». «No me importa», me espetó Marcelo. «Necesitamos que el valor de las acciones caiga al menos un 30% más antes de que podamos hacer nuestra jugada. Si no logramos comprar la empresa a precio de ganga, todo este esfuerzo habrá sido en vano». Carlos sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Comprar la empresa? ¿A precio de ganga? Su mente trabajaba a toda velocidad, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. «Está bien», cedió André. «Intensificaremos la campaña de desinformación. Sugiero que nos enfoquemos en exagerar los problemas de seguridad del nuevo software. Eso siempre asusta a los inversores». «Perfecto», acordó Marcelo. «No olvides plantar esas filtraciones sobre prácticas laborales cuestionables en nuestras fábricas en el extranjero. Eso debería darle el golpe final a nuestra reputación». Carlos se alejó silenciosamente, su mente en tumulto. Lo que acababa de escuchar era nada menos que una conspiración para sabotear deliberadamente la reputación y el valor de Tech Vanguard, y lo peor era que venía directamente de dos de sus ejecutivos de más alto nivel. Durante el resto de la tarde, Carlos luchó por mantener su fachada de Juan, el pasante inofensivo. Cada vez que veía a un colega trabajando diligentemente en un proyecto, sentía una punzada de culpa y rabia. Estas personas dedicaban su vida a la empresa, confiando en su liderazgo, mientras que en los niveles superiores la codicia amenazaba con destruirlo todo. Al final del día, encerrado en la seguridad de su apartamento, Carlos se enfrentó a un dilema agonizante. Como CEO, su instinto le gritaba que confrontara inmediatamente a Marcelo y André, que los despidiera en el acto y anunciara la conspiración al mundo. Pero el estratega en él sabía que actuar precipitadamente podría ser desastroso. Si revelaba su identidad ahora, perdería la oportunidad de descubrir la extensión completa de la conspiración. ¿Quién más estaba involucrado? ¿Cuán profundo llegaba la corrupción en su amada empresa? Además, Carlos era dolorosamente consciente de que él mismo había creado el ambiente que permitió que esta situación floreciera. Su distanciamiento gradual de las operaciones diarias, su enfoque en los resultados financieros por encima de la innovación y la ética, todo había contribuido a este momento. «No», decidió finalmente, mirando su reflejo en la ventana, mitad Carlos, mitad Juan. «Necesito llegar al fondo de esto. Necesito entender cómo llegamos aquí y cómo podemos salvarnos». Con esa resolución, Carlos comenzó a trazar un plan. Necesitaría aliados, personas en quienes pudiera confiar implícitamente, pero en un entorno donde sus ejecutivos de más alto nivel estaban dispuestos a traicionarlo. ¿Dónde podría encontrar esa lealtad? La respuesta le llegó como un rayo.
Tendría que buscar en los niveles más bajos de la empresa, entre aquellos que aún creían en la misión original de Tech Vanguard. Mientras se preparaba para dormir, la mente de Carlos bullía con posibilidades y peligros. Mañana, se prometió, comenzaría a buscar aliados. Mañana, empezaría a reconstruir su empresa desde adentro. Lo que Carlos no sabía era que su aliado más valioso ya estaba más cerca de lo que imaginaba y que el destino los reuniría muy pronto en circunstancias inesperadas. El lunes siguiente amaneció con una energía diferente para Carlos. Su misión ya no era solo observar, ahora buscaba activamente aliados en quienes confiar. Con los ojos bien abiertos y los oídos atentos, João se sumergió en la rutina diaria de Tech Vanguard. Fue durante una reunión de equipo cuando la notó por primera vez. Luisa Ferreira, una joven programadora de unos 28 años, se destacaba no solo por su brillante mente técnica, sino por su aguda perspicacia. Mientras el líder del proyecto presentaba los avances del nuevo software de seguridad, el mismo que Marcelo y André planeaban sabotear, Luisa fruncía el ceño, claramente insatisfecha. «Disculpe», interrumpió Luisa, levantando la mano. «Hay algo que no cuadra en estos códigos. He notado patrones inusuales que podrían indicar vulnerabilidades deliberadas». El líder del proyecto pareció incómodo. «Luisa, ya hemos discutido esto. El código pasó todas las revisiones estándar». «Estándar no es suficiente», insistió ella. «Estoy segura de que hay algo más aquí». Carlos observó fascinado cómo Luisa defendía su posición con una mezcla de pasión y lógica implacable. Era exactamente el tipo de persona que necesitaba, alguien con integridad y el coraje de cuestionar lo establecido. Después de la reunión, Carlos se acercó a Luisa mientras ella recogía sus cosas. «Fue impresionante cómo defendiste tu punto», comentó casualmente. Luisa lo miró, sorprendida de que el nuevo pasante mayor se dirigiera a ella. «Gracias, Juan. Es solo que algo no está bien. Puedo sentirlo». «Te entiendo», asintió Carlos. «A veces, la experiencia nos da un sexto sentido para estas cosas». Luisa sonrió, apreciando el apoyo inesperado. «Exacto. Es frustrante cuando nadie más parece verlo». En los días siguientes, Carlos buscó más oportunidades para interactuar con Luisa. Descubrió que ella era no solo brillante en su trabajo, sino también profundamente comprometida con la ética en la tecnología. Hablaban de los proyectos actuales y Carlos quedó impresionado por la visión de Luisa sobre el futuro de la industria. Una tarde, mientras trabajaban juntos en un problema particularmente complejo, Luisa compartió sus preocupaciones más profundas. «João, hay algo más», dijo en voz baja, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie los escuchara. «He notado patrones similares en otros proyectos. Es como si alguien estuviera saboteando deliberadamente nuestro trabajo». El corazón de Carlos dio un vuelco. Aquí estaba la confirmación que necesitaba, proveniente de alguien que no tenía idea de la verdadera magnitud del problema. «Eso es una acusación muy seria», respondió Carlos, midiendo cuidadosamente sus palabras. «¿Has hablado con alguien más sobre esto?» Luisa negó con la cabeza. «¿Con quién podría hacerlo? Mis superiores me ignoran, y no tengo pruebas concretas, solo sospechas y patrones que he notado». Carlos tomó una decisión en ese momento. Necesitaba a Luisa como aliada, pero revelar completamente su identidad todavía era demasiado arriesgado. «Luisa», dijo en voz baja, «creo que tienes razón, y creo que el problema es más grande de lo que imaginas». Los ojos de Luisa se abrieron con sorpresa. «¿Qué quieres decir?» «No puedo decirte todo ahora», continuó Carlos, «pero necesito que confíes en mí. No soy exactamente quien parezco ser, y estoy aquí para investigar algo muy importante. ¿Estarías dispuesta a ayudarme? ¿En secreto?» Luisa lo miró fijamente, una mezcla de confusión y curiosidad en su rostro. Después de un largo momento, asintió lentamente. «Siempre he confiado en mis instintos, Juan, o quien sea que realmente seas. Si puedo ayudar a descubrir qué está pasando y proteger a Tech Vanguard, cuenta conmigo». Carlos sintió una oleada de alivio y esperanza.
había encontrado a su aliada, alguien en quien podía confiar en este nido de víboras en que se había convertido su empresa. «Gracias, Luisa», dijo con sinceridad. «Creo que juntos podemos llegar al fondo de esto». Lo que ninguno de los dos sabía era cuán profunda y peligrosa sería la madriguera del conejo en la que estaban a punto de adentrarse. Los días siguientes se convirtieron en un delicado baile de investigación y discreción para Carlos y Luisa. Cada mañana, Juan llegaba a la oficina con una mezcla de anticipación y cautela, sabiendo que cada interacción podría acercarlos a la verdad o exponerlos al peligro. Luisa, por su parte, demostraba ser una aliada invaluable. Su conocimiento profundo de los sistemas de la empresa y su aguda intuición para detectar anomalías se complementaban perfectamente con la experiencia y visión estratégica de Carlos. «He estado analizando los registros de acceso a los servidores principales», susurró Luisa durante un descanso para el café, lejos de oídos curiosos. «Hay patrones inusuales, accesos en horas extrañas desde terminales que no deberían tener ese nivel de autorización». Carlos asintió, su mente trabajando a toda velocidad. «¿Puedes rastrear esos accesos hasta usuarios específicos?» «Es complicado», respondió Luisa, frunciendo el ceño. «Quien sea que esté detrás de esto es bueno cubriendo sus huellas, pero estoy cerca de algo, puedo sentirlo». Mientras Luisa se sumergía en el laberinto digital, Carlos enfrentaba sus propios desafíos navegando la jerarquía corporativa. Como Juan, tenía acceso limitado a información crucial y reuniones de alto nivel. Sin embargo, su experiencia le permitía leer entre líneas, captando fragmentos de conversaciones y notando cambios sutiles en el comportamiento de los ejecutivos. Un día, Carlos se encontró en el ascensor con Andrés Sousa, el vicepresidente de marketing que había escuchado conspirar con Marcelo. André parecía nervioso, constantemente revisando su teléfono. «Disculpe, señor», se aventuró Carlos en su papel de Juan. «¿Se encuentra bien? Parece preocupado». André lo miró sobresaltado, como si acabara de notar su presencia. «Oh, sí, solo asuntos de la empresa, ya sabes, nada de qué preocuparse». Pero Carlos notó cómo André apretaba con fuerza una carpeta contra su pecho, sus nudillos blancos por la tensión. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, André salió apresuradamente, dejando caer sin darse cuenta un pequeño papel. Con disimulo, Carlos recogió el papel. Era un recibo de un restaurante exclusivo con una nota garabateada al dorso. M. Cambio de planes. Adelantar a fase 2. Demasiados ojos. A. El corazón de Carlos se aceleró. Era la confirmación que necesitaban de que algo grande estaba en marcha y estaba acelerándose. Esa noche, Carlos y Luisa se reunieron en un pequeño café lejos de la oficina, compartiendo sus descubrimientos en voz baja. «Los accesos inusuales», explicó Luisa, «están correlacionados con cambios sutiles en el código fuente de nuestros principales productos. Alguien está introduciendo vulnerabilidades de manera tan astuta que pasarían desapercibidas en una revisión estándar». Carlos asintió gravemente, compartiendo lo que había visto y oído. «Están moviendo sus piezas más rápido de lo que pensábamos. Necesitamos pruebas concretas y las necesitamos pronto». A medida que profundizaban en su investigación, Carlos y Luisa se enfrentaban a obstáculos cada vez mayores. El acceso a ciertos servidores fue repentinamente restringido y los rumores de una auditoría interna comenzaron a circular. «Están cerrando el círculo», murmuró Carlos una tarde, mientras él y Luisa revisaban unos documentos en un rincón apartado de la cafetería. «Saben que alguien está husmeando». Luisa lo miró con una mezcla de determinación y miedo. «João, o quien seas realmente, creo que es hora de que me digas toda la verdad. Si vamos a arriesgarlo todo, necesito saber en qué me estoy metiendo». Carlos se quedó en silencio por un largo momento, sopesando sus opciones. Finalmente, con un suspiro profundo, tomó su decisión. «Tienes razón, Luisa. Mereces saberlo todo, pero no aquí. Nos vemos esta noche en el parque cerca de tu apartamento.
Te prometo que entenderás por qué he mantenido mi identidad en secreto. Esa noche, mientras el sol se ponía, Carlos esperaba nervioso en un banco del parque. Vio a Luisa acercarse, su expresión una mezcla de curiosidad y aprehensión. «Que antes de que diga nada», comenzó Carlos, su voz ya no la del humilde João, sino la del líder que realmente era. «Necesito que entiendas que lo que estás a punto de escuchar cambiará todo. ¿Estás preparada para eso?» Luisa asintió, sus ojos fijos en el hombre que creía conocer. «Mi nombre real no es João Silva», dijo Carlos, quitándose las gafas y enderezando su postura. «Soy Carlos Méndez, el fundador y CEO de Tech Vanguard». Los ojos de Luisa se abrieron de par en par, una mezcla de shock y comprensión inundando su rostro. A medida que Carlos comenzaba a explicar su misión encubierta y la conspiración que habían descubierto, ambos sabían que estaban cruzando un punto sin retorno. La verdadera batalla por el alma de Tech Vanguard estaba a punto de comenzar. La revelación de la verdadera identidad de Carlos cayó como una bomba sobre Luisa. Durante varios minutos permaneció en silencio, procesando la magnitud de lo que acababa de escuchar. Finalmente, alzó la vista, sus ojos brillando con una mezcla de asombro y determinación. «Señor Méndez, quiero decir, Carlos», comenzó Luisa, su voz temblando ligeramente. «No puedo decir que esperaba esto, pero ahora todo tiene sentido. Su conocimiento, su intuición. Estoy honrada por su confianza y más decidida que nunca a desentrañar esta conspiración». Carlos sonrió, sintiendo un profundo alivio y gratitud. «Gracias, Luisa. Tu integridad y brillantez son exactamente lo que Tech Vanguard necesita. Ahora, debemos movernos rápido. Con tu acceso técnico y mi conocimiento de la empresa, podemos descubrir la verdadera extensión del plan de Marcelo». En los días siguientes, Carlos y Luisa intensificaron su investigación, aprovechando sus respectivas posiciones en la empresa. Luisa se sumergió aún más profundo en los sistemas, buscando rastros digitales de la conspiración, mientras Carlos utilizaba su conocimiento de los altos ejecutivos para interpretar sus movimientos y conversaciones. Una tarde, mientras trabajaban en un laboratorio aislado, Luisa hizo un descubrimiento alarmante. «Carlos, mira esto», dijo, señalando su pantalla. «He encontrado un patrón de transacciones financieras sospechosas. Grandes sumas de dinero se están moviendo a través de una serie de empresas fantasma». Carlos se inclinó sobre el hombro de Luisa, sus ojos escaneando rápidamente los datos. «Estas empresas son fachadas. Estoy seguro de que Marcelo las está usando para canalizar fondos. Pero eso no es todo», continuó Luisa, tecleando frenéticamente. «He rastreado algunas de estas transacciones hasta... ¡Oh, Dios mío!». «¿Qué es?», preguntó Carlos, sintiendo un nudo en el estómago. «Algunas de estas transferencias están vinculadas a cuentas en el extranjero, específicamente a una empresa tecnológica rival llamada Global Tech». Carlos se quedó helado. Global Tech era uno de los principales competidores de Tech Vanguard en el mercado internacional. De repente, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. «Luisa, creo que acabamos de descubrir el verdadero plan de Marcelo», dijo Carlos en su voz grave. «No solo están intentando devaluar la empresa para comprarla a bajo precio, están planeando venderla a Global Tech». La realización de la magnitud de la traición los dejó a ambos en silencio por un momento. No solo era un ataque a la empresa, sino potencialmente un riesgo para la seguridad nacional, dada la naturaleza sensible de algunas de las tecnologías de Tech Vanguard. «Pero aún nos falta una pieza crucial», reflexionó Carlos. «¿Cómo planean ejecutar la etapa final de su plan?». Como si el destino hubiera escuchado su pregunta, el teléfono de Carlos vibró con una notificación. Era un correo electrónico interno anunciando una gran conferencia de tecnología la próxima semana. Tech Vanguard iba a presentar su nuevo sistema de seguridad cibernética, el mismo en el que Luisa había notado vulnerabilidades. «Es ahí», dijo Carlos, su mente trabajando a toda velocidad. «Van a sabotear la presentación, un fallo catastrófico en vivo,
frente a la prensa y los inversores. Causaría que las acciones se desplomaran, completó Luisa. Sería el golpe final que necesitan para su plan. Con la fecha límite establecida, Carlos y Luisa sabían que tenían que actuar rápido. Pasaron los siguientes días recopilando todas las pruebas que pudieron, documentando cada transacción sospechosa, cada línea de código manipulada, cada conversación incriminatoria que lograron capturar. Mientras tanto, Carlos observaba cómo Marcelo y sus cómplices se movían por la oficina con una confianza arrogante, completamente ajenos al hecho de que su elaborado plan estaba siendo desentrañado. La noche antes de la conferencia, Carlos y Luisa se reunieron una última vez para finalizar su estrategia. «Mañana será el día decisivo», dijo Carlos, su voz mezclada con determinación y preocupación. «Marcelo intentará presentar el sistema de seguridad saboteado, y nosotros tendremos que detenerlo». Luisa asintió, sus ojos brillando con una mezcla de nerviosismo y excitación. «He preparado una versión limpia y segura del software. Si logramos hacer el cambio antes de la presentación, yo me encargaré de eso», afirmó Carlos. «Tú concéntrate en tener listas todas las pruebas. Cuando expongamos a Marcelo, necesitaremos cada bit de evidencia que hemos recopilado». Mientras se preparaban para separarse, Carlos puso una mano en el hombro de Luisa. «Pase lo que pase mañana, quiero que sepas que tu dedicación y valentía han sido extraordinarias. Tech Vanguard tiene suerte de tenerte». Luisa sonrió conmovida por el reconocimiento. «Gracias, Carlos, por confiar en mí y por luchar por lo que es correcto». Mientras se alejaban en la noche, ambos sabían que el día siguiente marcaría un antes y un después en sus vidas y en el futuro de Tech Vanguard. La batalla final estaba a punto de comenzar, y el destino de la empresa pendía de un hilo. La mañana de la conferencia amaneció con una tensión palpable en el aire. Carlos, aún disfrazado como Wang, llegó temprano a la oficina, su mente dividida entre la anticipación del enfrentamiento inminente y una profunda reflexión sobre cómo había llegado a este punto. Mientras observaba a sus empleados llegar, cada uno inmerso en sus propias rutinas y preocupaciones, Carlos no pudo evitar sentir una punzada de culpabilidad. ¿Cómo había permitido que las cosas llegaran tan lejos? ¿En qué momento había perdido el control de la empresa que había construido con tanto esfuerzo y pasión? Se retiró a un rincón tranquilo de la cafetería, fingiendo revisar algunos documentos mientras en realidad luchaba con sus pensamientos. Recordó los primeros días de Tech Vanguard, cuando cada nuevo avance tecnológico estaba impulsado por el deseo de mejorar la vida de las personas, no solo por aumentar los beneficios. ¿En qué momento dejé que los números en una hoja de cálculo se volvieran más importantes que la innovación real?, se preguntó en silencio. La llegada de Luisa interrumpió sus cavilaciones. Se sentó frente a él con una expresión de determinación en su rostro joven pero cansado. «Todo está listo», susurró. «He asegurado las pruebas en un servidor externo y tengo la versión corregida del software en este pendrive». Deslizó discretamente un pequeño dispositivo a través de la mesa. Carlos asintió, tomando el pendrive. «Buen trabajo, Luisa. Ahora viene la parte más difícil». «Carlos», comenzó Luisa, dudando por un momento. «¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Revelar tu identidad podría tener consecuencias enormes, no solo para ti, sino para toda la empresa». La pregunta golpeó a Carlos con fuerza. Era la misma duda que había estado carcomiendo su mente durante días. Revelar su identidad y exponer la conspiración podría sacudir los cimientos de Tech Vanguard. La confianza de los empleados, los inversores y el público podría verse irremediablemente dañada. Pero al mismo tiempo, ¿qué alternativa tenía? Permitir que Marcelo y sus cómplices se salieran con la suya significaría el fin de todo lo que Tech Vanguard representaba. «No tenemos opción, Luisa», respondió finalmente. «A veces, para salvar algo, primero debes estar dispuesto a arriesgarlo todo». Luisa asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. «Estaré contigo en cada paso del camino». A medida que se acercaba la hora de la presentación, Carlos sintió el peso de su decisión más que nunca.
Caminando por los pasillos de la empresa, notó las miradas de curiosidad y confusión de sus empleados. Para ellos, aún era Juan, el pasante mayor, moviéndose con una urgencia inusual. En un momento de calma antes de la tormenta, Carlos se detuvo frente a una foto en la pared. Era una imagen de la inauguración de Tech Vanguard, él mismo, más joven y lleno de esperanza, cortando la cinta. Recordó la promesa que se había hecho a sí mismo ese día: crear una empresa que no solo fuera exitosa, sino también ética y transformadora. Es hora de cumplir esa promesa, murmuró para sí mismo. Con un último vistazo a su reflejo en un espejo cercano, Carlos ajustó su disfraz por última vez. En unas horas, João desaparecería para siempre y Carlos Méndez tendría que enfrentar las consecuencias de sus acciones, tanto pasadas como presentes. Respirando profundamente, se dirigió hacia el auditorio donde se llevaría a cabo la presentación. Cada paso lo acercaba más al momento de la verdad, un momento que cambiaría el curso de Tech Vanguard para siempre. Mientras caminaba, Carlos se dio cuenta de que este conflicto no era solo contra Marcelo y su conspiración. Era una batalla interna, una lucha por redescubrir y reafirmar los valores fundamentales que habían dado origen a Tech Vanguard. Era el momento de reconectar con la visión original de la empresa y guiarla hacia un futuro donde la ética y la innovación fueran inseparables. Con esta claridad renovada, Carlos entró en el auditorio, listo para enfrentar lo que viniera. El auditorio zumbaba con la energía de cientos de personas, empleados de Tech Vanguard, periodistas, inversores y figuras clave de la industria tecnológica. Carlos, aún bajo el disfraz de João, se movía entre bastidores, observando cómo el equipo técnico realizaba los últimos ajustes para la presentación. Luisa, fingiendo ser parte del equipo de soporte, se acercó discretamente a Carlos. «He revisado el sistema una última vez», susurró. «La versión saboteada sigue en su lugar. Marcelo no sospecha nada». Carlos asintió, sintiendo la tensión en cada fibra de su ser. «Bien, mantente cerca del control principal. Cuando te dé la señal, haz el cambio al software corregido». A medida que se acercaba la hora de inicio, el ritmo de los acontecimientos se aceleró. Carlos vio a Marcelo entrar al auditorio, luciendo confiado y satisfecho. A su lado, Andrés Sousa parecía nervioso, constantemente revisando su teléfono. «Señoras y señores, por favor tomen sus asientos. La presentación comenzará en 5 minutos», anunció una voz por los altavoces. Carlos se retiró a un rincón tranquilo, consciente de que los próximos momentos serían cruciales. Sacó su teléfono y envió un mensaje cifrado a un contacto de confianza en la junta directiva, alertándolo sobre la situación y pidiéndole que estuviera listo para actuar. Mientras tanto, Luisa se posicionó estratégicamente cerca de la consola de control principal, fingiendo revisar algunos cables. Sus ojos se encontraron brevemente con los de Carlos, intercambiando una mirada de determinación y apoyo mutuo. Las luces del auditorio se atenuaron y Marcelo subió al escenario, recibido por un aplauso educado. «Bienvenidos a todos», comenzó con una sonrisa confiada. «Hoy, Tech Vanguard está a punto de revolucionar el mundo de la seguridad cibernética». Carlos observaba desde las sombras cada palabra de Marcelo, aumentando su resolución. Vio cómo su CFO presentaba gráficos y estadísticas, pintando una imagen de innovación y progreso que Carlos sabía que era una fachada. A medida que la presentación avanzaba, Carlos notó cambios sutiles en la audiencia. Algunos inversores clave intercambiaban miradas escépticas, mientras que los periodistas tecleaban furiosamente en sus dispositivos, probablemente contrastando la información presentada con los rumores que habían estado circulando. Finalmente, llegó el momento crucial. Marcelo anunció con gran fanfarria: «Y ahora les mostraremos en tiempo real cómo nuestro nuevo sistema de seguridad puede detectar y neutralizar amenazas avanzadas». Carlos tensó los músculos, preparándose para actuar. Vio a Luisa posicionar su mano sobre el interruptor que cambiaría al software corregido. Marcelo inició la demostración y por un momento todo pareció funcionar según lo planeado. Pero entonces
Tal como Carlos y Luisa habían previsto, el sistema comenzó a mostrar signos de fallo. Alertas falsas aparecieron en la pantalla gigante, seguidas por lo que parecía ser una brecha de seguridad simulada. La audiencia comenzó a murmurar, y Carlos vio el pánico momentáneo en los ojos de Marcelo. Era el momento de actuar. Con un movimiento rápido, se quitó la peluca y las gafas, emergiendo de las sombras. «Detengan la presentación». Su voz resonó por el auditorio. Un silencio atónito cayó sobre la multitud mientras Carlos Méndez, el verdadero CEO de Tech Vanguard, caminaba hacia el escenario. Marcelo lo miró con una mezcla de shock y horror. «Damas y caballeros», comenzó Carlos, su voz firme a pesar de la adrenalina que corría por sus venas. «Lamento interrumpir de esta manera, pero es crucial que entiendan lo que realmente está sucediendo aquí». Con un gesto hacia Luisa, vio cómo ella activaba el cambio al software corregido. Las pantallas parpadearon por un momento antes de mostrar el verdadero sistema de seguridad funcionando perfectamente. Lo que acaban de presenciar fue un intento deliberado de sabotear no solo esta presentación, sino el futuro de Tech Vanguard, continuó Carlos. Durante las últimas semanas me he infiltrado en mi propia empresa para descubrir una conspiración que amenazaba con destruir todo lo que hemos construido. Los murmullos en la audiencia aumentaron, las cámaras comenzaron a parpadear y Carlos pudo ver a los miembros de la junta directiva moviéndose inquietos en sus asientos. Marcelo, recuperándose de la sorpresa inicial, intentó intervenir. «Esto es ridículo, Carlos. Claramente has perdido la cabeza». Pero Carlos lo interrumpió, su voz cargada de autoridad. «Tenemos pruebas, Marcelo. De todo. Las transacciones, las manipulaciones de código, las conversaciones. Se acabó». Mientras la seguridad se movía para contener a Marcelo y sus cómplices, Carlos se volvió hacia la audiencia, consciente de que el verdadero desafío apenas comenzaba. Era el momento de la verdad, de enfrentar las consecuencias de sus acciones y de trazar un nuevo camino para Tech Vanguard. El auditorio se había sumido en un caos controlado. Los murmullos se convirtieron en un rugido de voces confusas y excitadas, mientras los periodistas transmitían frenéticamente la escena que se desarrollaba ante sus ojos. Carlos Méndez, de pie en el centro del escenario, era el ojo de este huracán de emociones y reacciones. «Sé que tienen preguntas», comenzó Carlos, su voz amplificada por los altavoces, cortando a través del ruido, «y merecen respuestas. Pero primero, permítanme mostrarles la verdad sobre nuestro sistema de seguridad». Con un gesto hacia Luisa, quien ahora estaba en la consola de control principal, Carlos pidió que se iniciara la demostración real. Las pantallas gigantes cobraron vida, mostrando el sistema de seguridad funcionando a la perfección, detectando y neutralizando amenazas simuladas con una eficiencia impresionante. «Esto», dijo Carlos con orgullo, «es el verdadero futuro de la seguridad cibernética que Tech Vanguard ha desarrollado. Un sistema que no solo protege, sino que aprende y se adapta en tiempo real». Mientras la demostración continuaba, Carlos comenzó a explicar, con una transparencia sin precedentes, los eventos de las últimas semanas. Habló de sus sospechas iniciales, su decisión de infiltrarse en la empresa y los descubrimientos alarmantes que había hecho junto a Luisa. «Lo que han presenciado hoy no es solo la exposición de una conspiración», continuó. «Es un momento de reflexión para Tech Vanguard, para mí personalmente, y espero que para toda nuestra industria». En ese momento, Marcelo, quien hasta entonces había sido contenido por seguridad, gritó desde un lado del escenario: «Esto es una farsa. Carlos ha perdido el control. Está destruyendo la empresa». Carlos se volvió hacia su antiguo CFO, su rostro una mezcla de decepción y determinación. «Marcelo, las pruebas hablan por sí solas. Los registros de transacciones, las comunicaciones encriptadas con Global Tech, el código saboteado. Todo está documentado». Luisa, tomando la iniciativa, proyectó en las pantallas una serie de gráficos y documentos que respaldaban las acusaciones de Carlos. La audiencia jadeó colectivamente al ver la magnitud de la evidencia.
Pero este momento no se trata solo de exponer una traición, continuó Carlos, volviendo su atención a la audiencia. Se trata de reconocer dónde nos hemos equivocado como empresa y como líderes en la industria tecnológica. Con una honestidad que sorprendió a muchos, Carlos admitió sus propios errores. Habló de cómo, en la búsqueda del crecimiento y los beneficios, Tech Vanguard se había desviado de su misión original, cómo la presión por resultados a corto plazo había eclipsado la visión a largo plazo de innovación ética y responsable. Me infiltré en mi propia empresa no solo para descubrir una conspiración, sino para redescubrir su alma, dijo Carlos, su voz cargada de emoción. Y lo que encontré, tanto lo bueno como lo malo, me ha transformado profundamente. A medida que hablaba, Carlos notó cómo la atmósfera en el auditorio cambiaba. La confusión inicial daba paso a una atención intensa. Vio a empleados asintiendo con comprensión, a inversores escuchando con renovado interés y a periodistas captando cada palabra. Tech Vanguard está en una encrucijada, declaró. Y la dirección que tomemos hoy definirá no solo nuestro futuro, sino potencialmente el futuro de cómo la tecnología interactúa con la sociedad. Fue entonces cuando Carlos presentó su visión para el futuro de la empresa. Habló de una nueva división dedicada a la tecnología ética y sostenible. Anunció planes para aumentar la transparencia en sus operaciones y para establecer un consejo ético independiente que supervisara todos los proyectos importantes. Pero quizás el cambio más significativo, dijo Carlos, haciendo una pausa para dar énfasis, es cómo vamos a redefinir el liderazgo en Tech Vanguard. Con un gesto, invitó a Luisa a unirse a él en el escenario. La joven programadora, visiblemente nerviosa pero determinada, se paró junto a Carlos. Luisa Ferreira representa lo mejor de Tech Vanguard. Su brillantez técnica solo es superada por su integridad inquebrantable. Es con gran orgullo que anuncio que Luisa liderará nuestra nueva división de innovación ética. Un aplauso espontáneo estalló en el auditorio. Luisa, sorprendida por el anuncio, miró a Carlos con una mezcla de gratitud y resolución. Este es solo el comienzo, continuó Carlos. En las próximas semanas, implementaremos una serie de cambios diseñados para restaurar la confianza, fomentar la innovación responsable y asegurar que Tech Vanguard sea un líder no solo en tecnología, sino en ética empresarial. Mientras concluía su discurso, Carlos era consciente de que el camino por delante no sería fácil. Habría escrutinio, dudas y desafíos, pero mirando a Luisa, a los empleados en la audiencia y pensando en todos aquellos que habían mantenido viva la verdadera esencia de Tech Vanguard, sintió una renovada esperanza. El futuro de la tecnología debe ser ético, inclusivo y transformador, declaró Carlos como cierre. Y Tech Vanguard está comprometida a liderar ese futuro, no por el beneficio a corto plazo, sino por el impacto positivo a largo plazo en la sociedad. Mientras el auditorio estallaba en aplausos, Carlos sabía que este no era el final, sino el comienzo de un nuevo capítulo para Tech Vanguard, un capítulo que escribirían juntos, con integridad, innovación y un compromiso inquebrantable con el bien común. Las horas y días siguientes a la revelación en la conferencia fueron un torbellino de actividad y emociones para Tech Vanguard. La noticia de la conspiración descubierta y la dramática intervención de Carlos Méndez se extendió como un incendio en el mundo tecnológico y financiero. El primer día después de la conferencia, Carlos llegó temprano a la oficina, esta vez como él mismo, sin disfraces. El vestíbulo estaba lleno de periodistas y cámaras, todos ansiosos por obtener más detalles sobre los acontecimientos. Con la ayuda del equipo de relaciones públicas, Carlos navegó hábilmente entre ellos, prometiendo una conferencia de prensa completa más tarde esa semana. Dentro de las oficinas de Tech Vanguard, el ambiente era una mezcla de conmoción, incertidumbre y, sorprendentemente, un renovado sentido de propósito. Carlos pasó gran parte del día reuniéndose con diferentes equipos, respondiendo preguntas y reafirmando su compromiso con la transparencia y el cambio positivo.
Luisa, por su parte, se encontró de repente en el centro de atención. Su papel en descubrir la conspiración y su nuevo nombramiento la convirtieron en una figura de admiración entre sus colegas. Sin embargo, ella mantuvo su humildad, centrándose en el trabajo que tenían por delante. «Tenemos una oportunidad única», dijo Luisa durante una reunión con su nuevo equipo. «Podemos redefinir lo que significa ser una empresa tecnológica ética. No será fácil, pero es necesario». Mientras tanto, la junta directiva de Tech Vanguard se reunió en sesión de emergencia. A pesar de la conmoción inicial, la mayoría de los miembros respaldaron las acciones de Carlos, reconociendo que su intervención había salvado a la empresa de un desastre mayor. Sin embargo, no todo era positivo. Las acciones de Tech Vanguard experimentaron una volatilidad significativa en los días siguientes. Algunos inversores, asustados por la inestabilidad, vendieron sus participaciones, mientras que otros, impresionados por la integridad demostrada, aumentaron su inversión. Carlos trabajó incansablemente con el equipo legal y de cumplimiento para asegurar que todas las pruebas contra Marcelo y sus cómplices fueran debidamente documentadas y presentadas a las autoridades. La detención de Marcelo y varios otros ejecutivos implicados fue un golpe para la moral de algunos, pero también sirvió como un poderoso mensaje sobre la nueva era de responsabilidad en Tech Vanguard. A medida que pasaban los días, Carlos implementó cambios significativos en la estructura de la empresa. Se estableció un nuevo comité de ética, compuesto por expertos externos e internos, para supervisar todos los proyectos importantes. Se revisaron y fortalecieron las políticas de denuncia de irregularidades, asegurando que los empleados tuvieran canales seguros para expresar sus preocupaciones. Luisa, en su nuevo rol, comenzó a trabajar en la integración de consideraciones éticas en cada etapa del proceso de desarrollo tecnológico. Su enfoque no solo se centró en prevenir el mal uso de la tecnología, sino también en maximizar su potencial para el bien social. Cada línea de código que escribimos tiene el potencial de impactar vidas, recordaba Luisa a su equipo. Debemos ser conscientes de ese poder y usarlo responsablemente. Una semana después de la conferencia, Carlos convocó una reunión general de la empresa. El auditorio, el mismo donde había expuesto la conspiración, estaba ahora lleno de empleados ansiosos por escuchar el camino a seguir. La semana pasada, nos enfrentamos a una de las mayores crisis en la historia de nuestra empresa, comenzó Carlos, pero también descubrimos nuestra mayor fortaleza, la integridad y pasión de las personas que forman Tech Vanguard. Continuó delineando su visión para el futuro. Una empresa que no solo fuera líder en innovación tecnológica, sino también en prácticas empresariales éticas. Anunció nuevas iniciativas de transparencia, programas de desarrollo para empleados centrados en la ética y la responsabilidad social, y un compromiso renovado con proyectos que tuvieran un impacto social positivo. No será un camino fácil, advirtió Carlos. Habrá desafíos y obstáculos, pero estoy convencido de que juntos podemos construir una Tech Vanguard que no solo sea exitosa, sino también una fuerza para el bien en el mundo. Mientras concluía su discurso, Carlos miró a su alrededor y vio algo que lo llenó de esperanza. Los rostros de sus empleados, desde los desarrolladores más jóvenes hasta los ejecutivos veteranos, mostraban una mezcla de determinación y entusiasmo. En ese momento, Carlos supo que, a pesar de las dificultades que enfrentarían, Tech Vanguard había encontrado un nuevo propósito. La reconstrucción no solo era posible, ya había comenzado. 6 meses después de los dramáticos eventos en la conferencia, Tech Vanguard era una empresa transformada. El edificio de oficinas, una vez símbolo de poder corporativo, ahora rebosaba de una energía renovada y un propósito compartido. Carlos Méndez, parado frente a la ventana de su oficina, reflexionaba sobre el viaje que habían emprendido. Los cambios habían sido profundos y, en muchos casos, desafiantes, pero los resultados eran innegables. La nueva división de innovación ética, liderada por Luisa, se había convertido en el corazón palpitante de la empresa.
Sus proyectos, que combinaban tecnología de vanguardia con un fuerte enfoque en el impacto social positivo, estaban generando un entusiasmo sin precedentes tanto dentro como fuera de la compañía. Carlos, llamó Luisa, entrando a la oficina con una tablet en la mano. Tengo los últimos informes que querrás ver. Carlos se volvió sonriendo a su joven protegida, que se había convertido en una líder por derecho propio. Muéstrame, dijo, gestualizando hacia los cómodos sillones de la sala de reuniones adjunta. Luisa comenzó a desplegar gráficos y estadísticas. Nuestro último proyecto de tecnología limpia ha superado todas las expectativas. No solo estamos reduciendo la huella de carbono de nuestros clientes, sino que también hemos creado un modelo replicable para otras industrias. Carlos asintió, visiblemente complacido. ¿Y el programa de mentores éticos? Un éxito rotundo, respondió Luisa con entusiasmo. El 90% de nuestros empleados han participado voluntariamente. Están aplicando los principios no solo en el trabajo, sino en sus vidas personales. La conversación fue interrumpida por una notificación en la pantalla de la oficina. Era un mensaje de video de una escuela en una zona rural remota, agradeciendo a Tech Vanguard por su reciente donación de equipos y programas educativos. Esto, dijo Carlos, señalando la pantalla, es lo que significa ser una empresa tecnológica en el siglo XXI. No solo innovamos, sino que empoderamos. Luisa asintió, recordando cómo este proyecto en particular había surgido de una idea de un empleado de nivel junior durante uno de los nuevos foros de innovación abierta de la empresa. Carlos, comenzó Luisa, con un tono más serio, la junta directiva ha estado presionando. Quieren saber sobre tus planes de sucesión. Carlos sonrió, esperando esta pregunta. La Tech Vanguard del futuro no necesita un solo líder fuerte, Luisa. Necesita un equipo de líderes apasionados y éticos, personas como tú. Luisa pareció sorprendida por un momento, pero luego asintió con comprensión. Estás planeando distribuir el liderazgo, ¿no es así? Exactamente, confirmó Carlos. He estado trabajando en un nuevo modelo de gobernanza. Un consejo de liderazgo compuesto por personas de diferentes niveles y departamentos de la empresa. Tú, por supuesto, serías una parte clave de ese consejo. La idea era revolucionaria, pero perfectamente alineada con la nueva dirección de Tech Vanguard. Un liderazgo que reflejara la diversidad y el talento de toda la organización. Mientras discutían los detalles del plan, fueron interrumpidos por otra notificación. Esta vez era un informe de noticias. Tech Vanguard acababa de ser nombrada la empresa más ética del año por una prestigiosa organización internacional. Carlos y Luisa intercambiaron miradas de orgullo y satisfacción. Este reconocimiento era la validación de los meses de duro trabajo y transformación. ¿Sabes?, dijo Carlos, levantándose para mirar por la ventana una vez más, cuando comencé este viaje disfrazado de Juan, nunca imaginé dónde nos llevaría. Pensé que estaba salvando a la empresa, pero en realidad la empresa nos estaba salvando a todos nosotros. Luisa se unió a él en la ventana. Abajo podían ver a los empleados entrando y saliendo del edificio, cada uno llevando consigo la nueva visión y valores de Tech Vanguard. Esto es solo el comienzo, dijo Luisa. Tenemos la oportunidad de redefinir lo que significa ser una empresa tecnológica en el mundo moderno. Carlos asintió, sintiendo una mezcla de orgullo y humildad. Y lo haremos juntos, como un equipo, como una familia. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, iluminando el horizonte con tonos dorados y rosados, Carlos y Luisa permanecieron en silencio por un momento, contemplando el futuro. Un futuro donde la tecnología y la ética no solo coexistían, sino que se fortalecían mutuamente. Tech Vanguard había encontrado su nuevo camino y con él una nueva esperanza para el futuro de la tecnología y la humanidad. ¿Se te gustó esta historia? Comenta abajo. Dale like y suscríbete para seguir más historias emocionantes como esta.